Los pobres de México son cada vez más pobres. Cada vez hay más pobres. Hay más personas que viven en la miseria. Más allá de los números, que sí los hay, más allá de los datos, que sí los hay, está un problema serio. No puede haber menos pobres con bajo crecimiento. Y el país, por lo menos en estos momentos, no tiene forma de mejorar su crecimiento. No se crece con decretos, ni se crece con discursos, ni se crece con despidos. Se crece con una política económica eficiente que hasta el momento no ha dado resultado. Así que hay que hacer un análisis de la pobreza, de la miseria y del futuro de este país, y por eso convoco al pueblo informado para que juntos analicemos esta situación que nos afecta directamente, porque tiene que ver con los programas sociales, tiene que ver también con los presupuestos, tiene que ver también con los destinos y con el futuro de este país. Por mucho que queramos, no podemos tener más pobres, más miserables. Por mucho que mejoremos, esas mejoras tienen que ser también para esos pobres y para esas personas que viven en condiciones muy complicadas. Así que convoco, decía, al pueblo informado para que diga, contradiga, apunten y fuego. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. El asunto, pues se juntan ahora sí que varias cosas. Por un lado, pues está este despido, porque no se puede calificar de otra manera, del encargado del tema del Coneval durante los últimos años. Un personaje que de alguna manera se había convertido en una especie de contrapeso en diferentes administraciones, concretamente en la de Enrique Peña Nieto, donde el tema del Coneval, de los datos de crecimiento, de pobreza, adquirieron una mayor relevancia, quizás desde antes también, pero sobre todo en los últimos años. El Coneval fue muy puntual en todas sus observaciones, dado que se esperaban resultados, por lo menos oficialmente, se esperaban resultados positivos desde el momento en que entró Enrique Peña Nieto y empezaron estas famosas reformas estructurales. Ya sabemos cómo terminó esa telenovela, ya sabemos que las reformas no sirvieron de mucho, por no decir para nada, y que el número de pobres no solamente disminuyó, sino que aumentó considerablemente. Así que por lo menos la política neoliberal, como la llaman, no ha funcionado para disminuir el número de pobres. Así que juntos analizaremos este tema y por eso los convoco para que no se queden callados y pues den sus opiniones. Suscríbanse a Pueblo Informado, digan si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si no están de acuerdo, díganlo abiertamente. La idea es que no estemos siempre de acuerdo, habrá cosas que no les parezcan de los que yo digo, y bueno, pues para eso estamos, para servirles, y para mí lo más importante son sus opiniones. Todas son bienvenidas, insisto, no siempre estaremos de acuerdo. A algunas personas les gusta expresarse con tonos, pues, fuertes, por llamarlos de alguna manera, no hay problema. Aquí son bienvenidos los que felicitan y los que mientan la madre, para que me entiendan. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues el tema nos lleva a esta reflexión de una serie de datos que se han estado dando con relación con el tema de la pobreza. Y por lo pronto, con un oficio firmado, pues terminan 14 años de trabajo del señor del Coneval, que durante muchos años estuvo al frente. Y obviamente pues esto ha generado muchas suspicacias, porque justamente unos días antes
Gonzalo Hernández Licona, pues había publicado algo relacionado con los recortes, que no estaba de acuerdo con los recortes, que no le parecían adecuados y que de esta manera pues iba a haber un problema muy serio en cuanto a precisamente todo este asunto del Coneval, que son los que miden de alguna manera. Hernández Licona publicó el 18 de julio un artículo en Animal Político donde hace referencia a que el Coneval ha sufrido una serie de afectaciones por los recortes del presupuesto y pues aquí señala, entre otras cosas, que la Secretaría del Bienestar y Hacienda piden adicionalmente a los recortes que se eliminen todas las direcciones generales adjuntas y que se haga una reducción adicional del 20% de las plazas de estructura. Obviamente, pues todo esto generó una serie de comentarios en relación a que si la remoción, si el despido, si el gracias, pues tuvo que ver con esta publicación, y pues López Obrador insiste que no, lo cual, pues aunque diga que no, suena pues muy extraño, porque justamente cuando se está hablando de estos temas, pues viene esta solicitud para que sea removido de su cargo justamente esta persona que durante tantos años estuvo al frente del Coneval. Y todo esto se junta con lo que pues también publicó o dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, justamente también en estos momentos, donde espera un menor crecimiento de la economía mundial y donde alertan precisamente que la proyección de crecimiento para México y para otros países, pero lo que nos importa es México, pues también va a la baja. En el caso de el Fondo Monetario Internacional y para México baja la perspectiva de crecimiento a menos de 1%, 0.9%. Esto de alguna manera, si lo quieren ver desde el punto de vista positivo, pues no hablan propiamente de una recesión, pero desde el punto de vista real, y para ser muy claros, no puede haber muchos planes en este país con un crecimiento de 0.9%. Y con 0.9%, pues por mucho que se quiera, por mucho que se alabe, por mucho que se echen porras, pues no, el país no puede tener lo suficiente. Y también justamente en estos momentos se juntan también, ahora sí que cuando vienen unos, vienen los demás, cuando se habla, y justamente también en estos momentos, en este clima económico, la ONU da una alerta sobre la pobreza extrema en el país, señalando de que está aumentando por tercer año consecutivo, que se ha progresado muy poco en combatir el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues aquí manda la ONU precisamente una alerta generalizada de que no se han cumplido con los lineamientos específicos relacionados con los pobres. Así que juntamos este tema de la pobreza. Cabe recordar que la Agenda 2030 impulsada por la ONU consiste en 17 objetivos para impulsar con políticas públicas en los países que van desde la erradicación de la pobreza alimentaria hasta impulsar políticas de igualdad de género. Y pues según lo que dice y señala la ONU, en el caso de la pobreza no se espera gran cosa. Y sobre este tema pues habló, bueno, de todos estos temas habló López Obrador en la conferencia mañanera, y pues vale la pena que revisemos algo de lo que dijo, porque pues habló del Coneval, habló del Fondo Monetario Internacional, habló de los programas de bienestar, y esto fue lo que dijo. Y apostar al mercado, y que la globalidad era la panacea, y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió.
Al contrario, ¿qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética? Caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero, segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. Bueno, pues ahí está parte de las declaraciones que dio López Obrador en este día, donde pues muchos temas económicos empezaron a resurgir y que de alguna manera forman parte de todo esto. Aquí quiero hablar de tres realidades más allá de las buenas o malas intenciones. La número uno es que efectivamente este tipo de organismos, llámese Fondo Monetario, Banco Interamericano, a nivel Latinoamérica CEPAL, a nivel, pues digamos, países de todo tipo, los más industrializados, el G20, toda la cooperación y para el desarrollo económico, todos estos organismos internacionales dictan pautas, dictan medidas para que de alguna manera todos los países, sobre todo los llamados países emergentes, antes llamados países del tercer mundo, tengan las mismas posibilidades de algo, de crecimiento o de desarrollo. No quiero decir que ninguno, pero me cuesta trabajo encontrar un país que cumpliendo con todos esos requerimientos haya desarrollado un clima de paz social, de crecimiento y sobre todo de que de alguna manera funciona este sistema. La verdad es que no lo encuentro a la vista. Lo que sí encuentro, y eso es lo que más me duele de toda esta circunstancia, es que las políticas que han dictado estos organismos internacionales, lo único que han generado son más pobres y la riqueza para unos cuantos. Efectivamente, se ve muy bonito el país, México o cualquier otro país, pues con muchas tiendas, con muchos edificios, con calles muy bonitas, todo eso se ve padrísimo, pero eso es una escenografía, eso es una fachada, porque detrás de todo eso está la realidad de millones y millones de mexicanos que siguen siendo pobres. La segunda parte de la historia es que no se pueden quitar los pobres ni por decreto, ni por anuncio, ni por buenos deseos. La tercera parte de esta historia es que un organismo que siempre nos mantuvo más o menos informados en el entorno de la pobreza y que fue contrapeso en su momento para enseñarnos y para decirnos que las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto no estaban funcionando, y lo dijeron desde un principio, era precisamente el Coneval. No se ve bien que hayan destituido al señor del Coneval,
Yo sé que tenía muchos años en esto, pero eso no justifica que lo hayan quitado. Número 2, aunque las cifras del Fondo Monetario sean bajas o formen parte de una presión, el país no está creciendo porque estamos flotando. Hay incertidumbre política, hay incertidumbre en muchos temas. Entonces, se requiere cambiar el modelo económico, y eso no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser nada más con ganas. Debe de haber un programa económico que hasta el momento no ha dado resultado, porque los precios siguen siendo altos y los salarios siguen siendo bajos. Y si bien se subió el salario mínimo, no ha dado como resultado una mejor condición de vida para el resto de los mexicanos, que siguen siendo pobres, miserables, y por lo que yo veo, seguirán siéndolo. Bueno, pues llueve aquí, y aquí nadie me calla. Estoy listo para que digas, contradigas, apuntes y fuego.